recursos de financiamiento para poder avanzar en todo el trabajo que tenemos nosotros durante todo este tiempo y desde hace mucho tiempo, desde que nació la Reserva Nacional Tambopata, estamos abocados a defenderla y hacer un escudo, digamos, de protección conjuntamente con los 38 coordinadores titulares y suplentes que tiene el comité a lo largo de la zona de amortiguamiento. Hemos constituido un patronato que se llama Patronato del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, y justamente en el Día Mundial del Ambiente hemos tenido el honor de lanzar esta iniciativa a nivel nacional e internacional con la finalidad de mostrar lo que en realidad está haciendo esta organización, este espacio de gestión normado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y en la actualidad, el 5 de junio, como digo, ha sido lanzada ya la idea, la iniciativa, para poder captar los recursos necesarios que permitan que esta organización avance en todo lo que corresponde, digamos, a ese trabajo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Señor Zambrano, quienes quieran colaborar poniendo un poco de dinero, o mucho si lo tienen, para respaldar esta campaña, ¿cómo pueden tomar contacto con su fundación? Bueno, el primer contacto sería por correo electrónico, digamos, ahí está una página, Los Tambopata, digamos, se llama directamente Los Tambopatas, y allí pueden encontrar toda la información necesaria para poder, digamos, entender mejor el motivo y el objetivo que tiene esta campaña. Y también por los canales internos, por llamadas telefónicas que también pueden hacerse, y números telefónicos, números de cuentas que están precisamente insertas en esta página que se llama Los Tambopatas. Muchas gracias, señor Víctor Zambrano. Recuerdo que usted es el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios, y que está llevando a cabo esta campaña para la cual se reciben fondos. Muchas gracias, buenos días y felicitaciones por ese trabajo. Son las 9:01, hacemos una pausa y damos inicio a nuestro programa Enfoque de los Sábados. Quédense en la sintonía de RPP. El Ministerio de Salud declaró 4 regiones en alerta epidemiológica por el aumento de los casos del síndrome de Guillain-Barré. Estas son Lambayeque, La Libertad, Piura y Junín. Hay al menos 21 personas diagnosticadas con esta enfermedad. La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción programó para el próximo lunes 10 de junio la evaluación del recurso de apelación de tutela de derechos presentado por la defensa de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La audiencia iniciará a las 10 de la mañana y se llevará a cabo en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, aseguró que le preocupa la rapidez con la que la Corte Superior de Justicia de la Libertad admitió a trámite la medida cautelar del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Este domingo, los usuarios del programa Pensión 65 serán atendidos de manera exclusiva en las agencias del Banco de la Nación de 16 ciudades, en donde recibirán la subvención económica correspondiente a los meses a mayo-junio. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Leonor Soledad Velázquez González, la profesora del colegio Juan Alarco de Dagmer, que atropelló a 6 menores de edad en Miraflores, cumplirá los 7 meses de prisión preventiva en el Penal Virgen de Fátima de Chorrillos. La otra ruta ha viajado de Iquitos para tomar un deslizador que nos llevará a Cuninico. Aquí viven las 133 familias que en 2014 fueron afectadas por el vertido de 374.000 litros de petróleo. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado Flor en el Petróleo. Tenemos esta planta de agua de emergencia, es por nuestra lucha, porque nosotros tenemos agua en abundancia, pero está contaminado.
este sábado 8 a las 10:30 de la mañana por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Debe haber peruanos de primera y peruanos de segunda, porque en nuestro país no hay ni debe haber peruanos de primera y peruanos de segunda. R contra el congresista Daniel Enrique Salaverry Villa. Señores, se quema, muchachos, el tupa, se quema. Lancha, y se fueron a... Deben echar agua, miren la... Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Son las 9:06 de la mañana. Hemos invitado a 4 especialistas del análisis político y del análisis del funcionamiento de nuestras instituciones para ver cómo se ha orientado la acción de los diversos actores a partir del voto de confianza dado por el Congreso al gabinete del Solar. A mi izquierda, el señor Gerardo Tábara, abogado y secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Frente a él, César Campos, periodista y analista político. Junto a él, Augusto Álvarez Rodríguez, que es un economista y periodista también, y el analista Jeffrey Radzinski. Primera pregunta que quiero formularles, abogado también Jeffrey Radzinski, es en cómo se ha orientado el debate y la acción de los diferentes actores después del voto de confianza. Porque, por una parte, hemos escuchado declaraciones del vocero de la bancada más grande, la de Fuerza Popular, diciendo que son más de 30 miembros de esa bancada que votaron a favor, aislando, no lo dijo explícitamente, pero lo sugirió a una minoría que él percibe como más radical, pero se niega a llamar de termocéfalos. Eso sí, no le gustó que se usara la palabra del señor Carlos Tubino. Por otra parte, tenemos a unas fuerzas de izquierda en el Parlamento un poco avergonzadas, diciendo que ellos estaban a favor de la confianza, pero votaron contra. Y se ha formado un bloque de otras bancadas que votaron a favor de la confianza y que ahora están pensando en la posibilidad de una candidatura única, que podría incluso, según han dicho algunos tenores, no excluir a Daniel Salaverry, sobre el cual una última referencia. Esta semana ha dado lugar a muchos debates y análisis al saberse que había presentado un recurso de amparo ante un juzgado en Trujillo para evitar ser sancionado por el Parlamento que él sigue presidiendo. Señor Tábara, desde el punto de vista de los temas de fondo, ¿cómo se ha orientado la acción política después del voto de confianza? Bueno, gracias por la invitación. Es muy grato compartir este panel y desafiante también.
Yo creo que en lo inmediato, digamos, estamos a 48 horas de que se dio el voto de confianza y yo diría que se ha generado un ambiente positivo, porque primero se bloquearon aquellos intentos de negar la constitucionalidad del pedido de confianza que presentó el Poder Ejecutivo. Finalmente se logró una votación significativa a favor de esta cuestión de confianza. Y esa misma tarde, un hecho que creo que es importante destacar, todos los miembros de la Comisión de Constitución, aquellos que votaron a favor y también los que votaron en contra, salieron en una conferencia de prensa a decir: nos hemos puesto de acuerdo en un nuevo cronograma, que va en línea con la cuestión de confianza. Es decir, vamos a priorizar ya no los 190 proyectos de ley, sino los 6 presentados por el Poder Ejecutivo. Y ayer iniciaron el debate con un predictamen en el cual yo diría, porque estuve siguiendo, la verdad, las 5 horas del debate por la televisión, no en el Congreso, ¿no? 5 de las 12. Sí. Sí. Los 7. Perdón. Sí. En la sesión de la Comisión de Constitución, lo que tú sentías es que aquellos que votaron en contra y aquellos que votaron a favor, finalmente se pusieron a discutir el tema. Y eso es significativo, ¿no? Y el tema en discusión era el proyecto que impide a condenados en primera instancia ser candidatos. Mi impresión es que había un acuerdo en que efectivamente no podían estas personas postular. La diferencia estaba en cómo formularlo. Si era en el artículo 44, en el 41, en el 43, si necesitaba constitución o ley orgánica simplemente, dónde se colocaba. Pero había ahí un ánimo de debate interesante que creo que nos coloca en una posición de expectativa, ¿no? César Campos, nos ha dicho Gerardo Tábara que es grato estar acá, pero también desafiante. Dele la razón, por favor, y trate de desafiarlo. ¿Cómo no? No desafiarlo a él, sino sobre todo el bagaje de ideas que acá pueden surgir y impresiones. Mira, Fernando, yo quería ir un poco más al fondo, ya que tú señalas la necesidad de ir al fondo de la cuestión política, ¿no? Porque no podemos pasar por alto, evidentemente, una conducta dividida de la bancada mayoritaria y por qué razón, qué yectores hubo, qué motivaciones tuvieron para que esto se produzca. Acá estamos pasando por alto, me da la impresión, dos cosas importantes. Una, algo que yo vaticinaba desde el comienzo de año, cuando me invitaban a diversos medios y yo señalaba, el año 2019 tiene que ser un año de cooperación, de mucho entendimiento entre las fuerzas políticas. Primero porque la lideresa de Fuerza Popular de la bancada mayoritaria está presa. Este es un elemento que no podemos pasar por alto. Está detenida. Es como dice Gilbert Violeta, Fuerza Popular en este momento como un pollo sin cabeza. Y que a su vez ha traído como consecuencia la deserción de muchas personas. Incluso un día antes de que comparezca el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solá, ante el Congreso, como sabemos, 12 miembros de la bancada de Fuerza Popular, la señora Cuadros y el señor Villavicencio, renunciaron, dejando con 53 de 73 originalmente que tenían a la bancada de Fuerza Popular. A mí me parece un elemento muy importante, porque lo segundo que hay que tomar en cuenta es que la votación en favor o la negación de la confianza no era un voto de conciencia, era un voto político. Yo me imagino que una bancada puede darse el lujo de dividirse cuando, por ejemplo, se vota el aborto, el matrimonio homosexual, o quizás erradicar de la Constitución el precepto de que el Estado le reconoce a la Iglesia Católica su contribución a la identidad cultural, ¿no es cierto?, de nuestro país y que le presta toda su colaboración. Yo hasta eso diría, motivaría pues encendidos debates de conciencia y división. Pero acá era un voto político donde el APRA votó como bloque, Frente Amplio votó como bloque, Nuevo Perú votó como bloque, Acción Popular casi vota como bloque. Dividida, ¿no? No fue dividida, salvo el voto. Bueno, el notorio voto de Víctor Andrés Verón, que vale lo mismo que los otros, pero en fin, sabemos ¿no? que en términos mediáticos y por vale lo un que poco transmitió incluso la televisión, algunas tensiones hubo, ¿no es cierto?, entre el Mundo del Águila y el señor García de la Hunde en esa definición. Yo lo que voy que esos elementos son los que hay que considerar, engarzándome con lo que señala muy bien Gerardo, para ver si tenemos realmente un momento fundacional, casi constituyente, de buen entendimiento entre las fuerzas políticas, porque yo sí creo
y sigo sosteniendo lo que sostenía a comienzos de año, de que Fuerza Popular requiere ante todo recomponerse como partido político, más allá de su representación parlamentaria, de lo que haga. Es decir, su vida no la puede definir en función a la existencia o no, o a la oposición o no al señor Vizcarra. Hay retos más grandes. El APRA, después del suicidio de Alan García, es exactamente igual. Por lo menos el APRA tiene ya la convocatoria a un congreso partidario. En octubre. En octubre, el día de hoy, se están reuniendo precisamente ya los organizadores, y creo que ahí es donde una buena reforma política tendría que empezar, primero por la actitud de dos fuerzas importantes, como no, aunque sea disminuida el APRA, pero es una fuerza histórica, de ver cómo van a subsistir más bien en el panorama político. Yo creo que es interesante introducir este elemento también más allá de lo que se vaya a debatir o no en el Congreso. Augusto Álvarez Rodríguez, antes de ir a la pausa, el argumento principal de César Campos es que es necesario que haya una renovación de las fuerzas políticas, comenzando, nos ha dicho él, por la de Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria. ¿Le parece posible? ¿Cómo se puede renovar? Yo siento que no sé qué es lo que viene, pero sí me parece que estamos después de 3 décadas, donde lo que ha habido en el Perú es un proceso de fortalecimiento económico, pero de destrucción o no avance en la parte institucional, que estamos asistiendo a una etapa, un momento terminal de una generación política que no da más, que fueron buenos en poder administrar un cambio económico, pero fueron muy malos y perniciosos en la parte institucional y fueron muy corruptos en general, una corrupción que va de izquierda a derecha pasando por todos. Esto creo que va terminándose, no sé qué es lo que viene, pero esto no da para más porque la gente está pero muy harta de eso y muy consciente de ese problema. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le damos la palabra primero a Jeffrey Radzinski para que nos diga lo que piensa sobre los problemas que sus 3 compañeros de mesa han planteado. Primero la pausa. La otra ruta ha viajado a Iquitos para tomar un deslizador que nos llevará a Cuninico. Aquí viven las 133 familias que en 2014 fueron afectadas por el vertido de 374.000 litros de petróleo. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado Flor en el Petróleo. Tenemos esta planta de agua de emergencia, es por nuestra lucha, porque nosotros tenemos agua en abundancia, pero está contaminado. Este sábado 8 a las 10:30 de la mañana por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Estamos tratando de saber si en un mediano plazo nuestro país se encamina hacia una reforma política que restablezca la confianza de los ciudadanos y que permite darle a nuestro desarrollo económico una continuidad asegurada. La pregunta queda planteada a Jeffrey Radzinski después de haber escuchado a Augusto Álvarez Rodríguez decir que estamos ante el fin de un ciclo de casi 30 años que produjo reformas económicas, pero también mucha corrupción a falta de reformas institucionales. Coincido en ese análisis de Augusto y creo que hay 2 asuntos importantes para ver este tema. El primero es que en este momento efectivamente podría haber una voluntad, una vocación de iniciar una reforma política, pero que en cualquier caso va a ser una reforma muy acotada. Veamos que inicialmente eran 12 proyectos de ley, ahora son 6 proyectos, hay incertidumbre en relación a cómo se van a dar y finalmente
las fuerzas políticas, que son los que van a plasmar, digamos, el ejercicio de esas eventuales reformas, están totalmente debilitadas, como bien señalaban los colegas. Entonces, el primer punto es, bueno, más allá, digamos, de esta regulación que es fundamental, ¿qué va a pasar en el corto, en el mediano plazo con estas instituciones que todavía tenemos solo como vehículos electorales? Y de cara al 2021 no veo, digamos, con gran esperanza o entusiasmo el fortalecimiento que puedan tener. Creo que eso es una primera preocupación importante. Y la segunda, ya por la dinámica política del momento, creo que efectivamente ha bajado la tensión entre ejecutivo y legislativo, pero si revisamos lo que pasa al interior de cada uno, vemos que en el Parlamento sigue siendo un campo minado, hay muy poca predictibilidad. Creo que el cambio principal se va a dar con el nuevo tablero político a partir de agosto, con la recomposición de la proporcionalidad de las fuerzas políticas, que fue una derrota, digamos, política de Salaverry plantear la recomposición en este momento y no lograrla, ¿no? Va a tener que esperar hasta agosto. Y desde el Ejecutivo una necesidad imperiosa de establecer más banderas programáticas, más allá de la bandera anticorrupción. Creo que va a ser insuficiente y eso va de alguna manera definir el camino de aquel 2021, me parece. Gerardo Tábara, al interior mismo de la asociación civil Transparencia, usted tiene corrientes diferentes y sectores sociales y profesionales diferentes, empresarios, sindicatos, académicos, politólogos entre ellos y ONGs. ¿Cómo ve usted el impacto que se ha producido en estas corrientes diferenciadas al interior de Transparencia una vez conseguida por amplio margen, mayor de lo que se previó, la confianza en el gabinete del Solar? Mira, yo agregaría a esa pluralidad de transparencia que tú señalas el de líderes descentralistas, líderes regionales que tenemos en la asamblea de asociados de transparencia. También hay 10 personas que están viviendo y ejerciendo su actividad y su liderazgo en regiones diversas del país, ¿no? Yo creo que en Transparencia hemos estado muy pendientes de esta situación, con preocupación muy fuerte por momentos, por lo que podía generarse como una fricción que terminara, digamos, con la negativa de la cuestión de confianza y el cierre del Congreso y qué es lo que se podría venir. Era el escenario más incierto y más delicado. Y ahora sentimos que efectivamente esta es una oportunidad que hay que aprovechar y que son pocas semanas en realidad las que tenemos para decir que la crisis pasó. Hay que seguir el día a día. Yo dije hace un momento que ayer la comisión tuvo un muy interesante debate. Mi impresión es que había un consenso y al mismo tiempo, al término de esa sesión, se decidió no poner al voto. Yo creo que había condiciones para ponerlo al voto, pero la presidencia de la comisión decidió no ponerlo al voto. Ojalá el martes lo pongan al voto, porque no solamente necesitamos un buen debate, sino decisiones concretas. Y para eso, insisto, tenemos pocas semanas. De manera que el impacto sobre Transparencia y los varios sectores que tú bien señalas, estamos allí, es de, mira, necesitamos el camino siempre constitucional, democrático, que genere menos inestabilidad posible, más tranquilidad, pero somos conscientes que estamos caminando sobre un terreno en el que cada paso que se dé es muy importante. Sigamos con atención cada día, cada decisión que se va tomando y propiciemos que los actores políticos diversos se pongan de acuerdo. Es lo que se necesita en este momento, ¿no? César Campos, como usted ve, Gerardo Tábara habla sobre el cada día y sobre las semanas por delante. También Augusto Álvarez Rodríguez nos habló del fin de un ciclo de casi 30 años. Usted está en el medio porque tiene los ojos puestos en octubre. Eso parece... No tengo tal presión. Bueno, pero nos habrá, doctor. Por el turrón, doña Pepa. ¿Qué pasa en los milagros? Por los toros. Pero el hábito. Pero la pregunta es, ¿usted cree que los partidos políticos constituidos pueden renovarse?
parecía excluirlo a Augusto Álvarez Rodríguez, y sobre todo que en octubre, más que en la reforma, estarán pensando ya en las elecciones del año 21, ¿no? Y qué estrategia podrán tener al país, frente al país, para presentarse como vírgenes después de lo que hemos visto que han hecho esos últimos años. Sí, es bueno complementar algo, porque yo en todo caso sí le doy la razón a Augusto. Él ha complementado algo que yo no lo he expresado quizás adecuadamente. Yo lo que trataba de decir es que justamente para generar este consenso, este clima político del cual hablaba Gerardo, yo quería empatarlo con los desafíos que debió tener, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso desprestigiado, un Congreso desprestigiado, un Congreso con bajo índice de aceptación y aprobación ciudadana, que yo lo pensaría, diría, en la calidad de un militante de Fuerza Popular, del APRA, incluso hasta de Acción Popular, de una manera distinta. Yo me preocuparía de ver cómo fortalezco mi partido. Ese era mi punto, pero yo coincido con Augusto. Como van las cosas, por supuesto que el vendaval va a ser terrible. Y ahí es donde estas fuerzas políticas van a tener que mirarse al ombligo y ver qué cosa va a pasar. Por eso también señalo, segundo, con la metáfora del final de la película de Salvando al Soldado Ryan, ustedes recuerdan cuando Tom Hanks disparaba un tanque, ¿no es cierto? Ya no le queda otra cosa cuando se le vendía el tanque. A mí a veces me da la impresión que Fuerza Popular y la APRA están igualitos, ¿no? Con una pistola quieren bajarse un tanque. Y el tanque no es que sea el gobierno, el tanque es opinión pública, el tanque es ciudadanía, el tanque es exigencia de verdad de una reforma política, una reforma judicial, una forma de asentarse en la lucha anticorrupción, bandera que mal o bien la está levantando el presidente Martín Vizcarra, y que más allá de que él sea el que la levante o no, es un desafío nacional. Por eso yo digo que en realidad hay un clima digamos, de comprensión y de entendimiento, donde yo creo que los partidos, ese es mi punto, Fuerza Popular, APRA, los demás, no deben definirse en función a un elemento pasajero, a un elemento accidental, que es el presidente Vizcarra. Pareciera a veces como que Vizcarra fuera el presidente de un gran partido político, que hay que combatirlo y derrotarlo. No es así. Con todos sus errores, con todos sus problemas, hay una vía que hay que buscar propia, ¿no es cierto?, para fortalecerse. Ese es el punto que yo lo pongo sobre la mesa. Y coincido con Gerardo de que habrá que ver en función a que, no que si se respetan las esencias o no se desnaturaliza, como ha dicho el gobierno, el fondo de sus proyectos, sino básicamente si tienen posturas razonables frente incluso a algunos de los proyectos que podrían, mal que bien, con una coma más, una palabra menos, poder fortalecerse y realmente emprender la reforma institucional en esta parte que sí necesitamos. Augusto Álvarez, usted, pese a que es economista, es el que más insiste acá en la reforma de las instituciones. Y mencionó que los partidos políticos actuales parecían desfasados de lo que es la demanda de la sociedad. Pero en esa demanda uno ha ido viendo durante los últimos tiempos la formación de un poderoso movimiento conservador que se ha cristalizado en instituciones como Con mis hijos no te metas, que viven del miedo a una gran conspiración mundial financiada por George Soros, que quieren volver homosexuales a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto va a tener todos estos movimientos sociales, hijos del miedo a la modernidad, con la realidad política que nos espera en los próximos años? Buen punto, porque la calle creo que va a jugar un papel importante en todas estas corrientes que se están formando. Una es esta corriente más conservadora, la otra corriente que ya no sé cómo querer llamarle, pero digamos que por ponerle un nombre, la que ha ganado las últimas elecciones, que era antifujimorista. Sí, creo que siguen siendo igual de peso y vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones que vienen. Pero de ese espacio creo que mucho de lo que ocurra va a depender, ya no hablar de las 3 décadas que han pasado, sino de las 3 semanas que vienen. Y tú preguntabas al comienzo, ¿se ha avanzado en esta semana que ha ocurrido? Yo diría que no me parece. Que si es que se ha avanzado, vamos a verlo en las siguientes 3 semanas que van a suceder. Y en esas 3 semanas lo que va a ocurrir es que vamos a saber qué es lo que se negoció y se pactó y se arregló para darle el voto de confianza al gobierno. Vamos a ver si es que la reforma política y judicial avanza o no. Y eso es un plazo tan pequeño porque si no se avanza en estas 3, 4 semanas, las elecciones que vienen van a darse con las mismas reglas políticas de ahora, que ya sabemos lo que produce. Produce esto que tenemos, que creo que nadie quiere, salvo los que están en el Congreso. Y en esa línea, yo cuando veo a la izquierda votando por no dar confianza, pero casi como diciendo, empecemos todo de nuevo.
Veo a Acción Popular igualito, Vitocho por un lado, los otros por otro lado. Veo a Fuerza Popular dividida, pero la señora Bartra sigue repitiendo el mismo rollo que los proyectos son un mamarracho, son inconstitucionales. Veo veo además a un gobierno que sigue con los mismos problemas. Es un gobierno que tiene una victoria pírrica de haber ganado en el Congreso la confianza, pero tiene que tener esa agenda de la reforma política, pero tiene que mirar la otra agenda. ¿Pero por qué pírrica? Porque logró pasar, demostrar que le pidió la confianza al gobierno y ha ganado un espacio de reforma de 3 semanas. Vamos a ver qué le sale. Y vamos a ver si es que hay un compromiso real de hacer reformas. Y el otro tema que creo que se había conversado en las reuniones confidenciales, secretas, era lo que va a pasar con el señor Chávarri. Entonces vamos a ver qué pasa la semana que viene, si es que lo van a acusar constitucionalmente, porque entiendo que hay una negociación en camino donde el gobierno pidió lo de Chávarri, tiene que votarse de nuevo y vamos a ver qué pasa con las reformas. Y está muy bien que presione en esa dirección, pero es un gobierno que tiene que ordenarse un poco en lo que es gobierno de la vida cotidiana. La seguridad ciudadana está cada vez peor y no está haciendo el gobierno, o no se ve que esté haciendo algo relevante. El empleo, no se está generando empleo. Para los peruanos es cada vez más difícil encontrar un puesto de trabajo, y los ministerios, especialmente de la producción, no están resolviendo problemas cotidianos de las empresas que traban la inversión, que es la que genera empleo. Y por último, veo con mucha preocupación un comportamiento del presidente Vizcarra, que entiendo que tenga que gobernar mirando las encuestas, pero cuando comete errores, quisiera decirlo con claridad, de esta decisión contra la comunidad venezolana que requiere ayuda y que en la práctica lo que ha hecho es cerrarle las puertas a los venezolanos, veo que es un presidente que comienza a gobernar de manera incorrecta por estar mirando cotidianamente las encuestas, y es algo que hay que protestar, porque el Perú ha estado muy comprometido con Venezuela, y creo que hasta entendía que el alcalde de Huancayo hiciera estas cosas, pero que el presidente de la República le tirara las puertas a los venezolanos es algo inaceptable. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, y cuando regresemos yo quisiera que, tomándonos el riesgo de irritar al señor Fernando Tuesta, nos digan bajo qué criterio juzgarían ustedes que hay progreso en la reforma política. Usted ha dicho que lo va a observar durante las próximas semanas, pero ¿qué criterios tenemos? Porque él quiere que se mantenga un todo compacto, y cuando usted le ha preguntado qué aspectos precisos, dice no se puede separar, es un todo compacto. Vamos a ver. Metemos un movimiento que se llama Con mis amigos no te metas. Vamos primero a una pausa y luego hablamos sobre los amigos. El Ministerio de Salud declaró 4 regiones en alerta epidemiológica por el aumento de los casos del síndrome de Guillain-Barré. Estas son Lambayeque, La Libertad, Piura y Junín. Hay al menos 21 personas diagnosticadas con esta enfermedad. La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción programó para el próximo lunes 10 de junio la evaluación del recurso de apelación de tutela de derechos presentado por la defensa de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La audiencia iniciará a las 10 de la mañana y se llevará a cabo en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, aseguró que le preocupa la rapidez con la que la Corte Superior de Justicia de la Libertad admitió a trámite la medida cautelar del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Este domingo, los usuarios del programa Pensión 65 serán atendidos de manera exclusiva en las agencias del Banco de la Nación de 16 ciudades, en donde recibirán la subvención económica correspondiente a los meses a mayo-junio. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Leonor Soledad Velázquez González, la profesora del colegio Juan Alarco de Dagmer, que atropelló a 6 menores de edad en Miraflores, cumplirá los 7 meses de prisión preventiva en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos. El voleibol playa, nacido en Santa Mónica, California en 1920, se disputó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. Recién en 1996 pasó a ser una modalidad olímpica tanto para masculinos como femeninos.
Este deporte de arena se desempeñó con 6 jugadores por equipo dentro de la cancha hasta 1930. Luego se modificaron las reglas, permitiendo solo 2. Hola amigos, les saluda Eva y John, y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:35. La pregunta que había quedado planteada es: si bien la reforma política ha sido concebida como un todo, y que sería naturalmente maravilloso que de un golpe pasáramos a un régimen institucional diferente, hace falta definir algunos criterios mínimos que nos permitan prever que las elecciones del año 21 puedan conducir a dotarnos de instituciones respetadas por los ciudadanos. La palabra la tiene Jeffrey Racinski. El asunto central, me parece, para que realmente la reforma política tenga un efecto real y consistente el 2021, es que precisamente pueda fortalecer a las organizaciones políticas, a los partidos políticos. ¿Cómo? Ahí hay varios puntos. El primero, precisamente, generar incentivos para que la gente participe en los partidos políticos. Y eso es demostrar que al interior de los partidos van a tener posibilidad de postular, participar, ser autoridades, independientemente de una cúpula centralizada, que es lo que hemos tenido en la mayoría de organizaciones por décadas. ¿Cuáles son esos incentivos para que la gente crea y participe en la vida de los partidos? Como concepto general, la democracia interna, es decir, la posibilidad de discutir internamente, de tener facciones, de competir y de surgir distintos liderazgos al interior de una organización. En ese sentido, me parece saludable algunas cuestiones que ha planteado la comisión que ha presidido Fernando Tuesta, pero creo que hay una brecha entre los ideales, entre lo que se pretende y la realidad. Por ejemplo, efectivamente, hablamos de democracia interna, elecciones abiertas para que voten los militantes y los no militantes, pero vivimos una desafección política tremenda. Entonces, ¿hasta qué punto organizaciones políticas, ¿no? Los principales partidos políticos, si uno se fija cuántos militantes tienen, algunos tienen muy pocos? Fíjense cuántos militantes tiene Fuerza Popular, muy pocos. ¿Cuántos tiene el Frente Amplio? Muy pocos. El Partido Aprista está en una crisis institucional muy grande y tiene mucho más militantes. Entonces, van a ir a votar personas que no están afiliadas, que no son militantes, y qué tan comprometidas, qué tan involucradas están en este momento. Entonces, creo que ahí hay una brecha muy grande. ¿Qué tanto saben cuál es la oferta, cuál es la propuesta? Tenemos 22 partidos nacionales inscritos. Entonces, creo que ahí hay una distancia grande, por un lado. Por otro lado, sí creo que es una medida que se puede tomar pronto,
y es lo de eliminar el voto preferencial, y eso creo que sí es muy saludable, porque es absurdo que hayan incentivos perversos para esa competencia ya de cara al electorado. Yo creo que se puede avanzar por ahí. Pero nuevamente va de la mano, porque si tengo una lista cerrada, teóricamente tendría que haber una competencia interna y una lógica para componer el orden. Entonces, yo creo que esto va a tomar más años. Tenemos que buscar que haya algún efecto, que mejore, como bien dijo Augusto. No podemos ir con las mismas reglas de juego del 2021 porque ya hemos visto los resultados. Pero pretender que haya un efecto muy potente el 2021, por más que se avance en el Congreso de la República, creo que es utópico. Creo que esto es una vocación del tiempo un poco mayor, y por eso me preocupa que algunas reformas constitucionales se estén pensando con una lógica muy inmediatista, cuando la Constitución tiene una vocación tiene de permanencia. Por ejemplo, cuando se discute el tema de inmunidad, que es un tema sustancial, porque es un tema donde sí empata, sí converge con el repudio ciudadano. Vemos lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso Donaire, ¿no? Estuvo en el Congreso, finalmente hoy está prófugo de la justicia, y ese son el tipo de cuestiones que alejan precisamente a la ciudadanía. Entonces, esos temas tienen que pensarse de una manera integral, tener un debate amplio, y qué es lo que hemos visto en la Comisión de Constitución, el primer proyecto en archivarse. Entonces, lo que tiene que dar, yo creo, en este momento el Parlamento y el Ejecutivo son mensajes claros de que se entiende cuáles son las prioridades, de que se empata con ese repudio, y a partir de ello construir nuevamente una arquitectura, digamos, legislativa que vaya de la mano con los temas electorales. El Perú no tiene un código electoral, fue promesa de campaña de Peruanos por el Cambio, de Fuerza Popular y del Frente Amplio, de las tres principales fuerzas políticas, y no cumplieron. Dijeron que el primer año no alcanzaba el tiempo. Vamos a completar casi 3 años y todavía no tenemos un código electoral. Entonces, ¿de qué reforma integral podemos hablar si no empatamos esas cuestiones institucionales políticas con las normas y las reglas de juego electorales? La pregunta de qué reforma electoral podemos hablar queda trasladada a Gerardo Tábara, quien yo quisiera que conteste la pregunta que ha sido también aquí planteada: ¿cómo lograr mensajes claros que fijen prioridades? Porque a fuerza de hablar sobre la reforma política, la mayoría de los peruanos no saben qué se está preconizando. Trate usted, por favor, de definirlo. ¿Qué cosas concretas se pueden cambiar en el mediano plazo para que los malos resultados a los que ha hecho referencia el señor Racinski no se repitan en el año 21, que tratemos de conmemorar de la mejor manera posible? De acuerdo. Yo creo que hay una cosa primera que es muy importante y que se puede conseguir, que es mejorar la idoneidad de los candidatos. Eso significa aquellos que tienen sentencia en primera instancia no puedan postular. Ese es un punto muy importante, y con eso daríamos un avance muy significativo. ¿Alguien se opone a eso? Yo no he escuchado que alguien se oponga. Se han discutido si eso va en el artículo tal o cual de la Constitución o si necesita simplemente una ley, pero no he visto que alguien diga no hay que dejarles. O sea, el tema de que eso iría contra la presunción de inocencia ha quedado ya esclarecido que no es así. Superado. Con eso tendríamos a no donaires y tendríamos agentes que no den el espectáculo como muchos gobernadores regionales. Exactamente. Es un avance. Exactamente. Bueno, eso sería un avance muy significativo. Segundo, yo creo que necesitamos efectivamente democratizar la manera como los partidos se elaboran sus listas de candidatos. Porque no es mentira que la mayoría apela a lo que hoy la ley le permite, una asamblea de delegados, 15, 20 personas que se reúnen y deciden la lista para todo el país. Y entonces el militante, el simpatizante del partido X en Puno siente que le impusieron un candidato desde Lima. A eso apunta el tema de las elecciones primarias. Yo creo que hay que empezar diciendo, esta figura de asamblea de delegados hay que quitarla. Nos quedan 2 que están hoy previstas en la ley: primarias abiertas o primarias solo para militantes. Ahí hay un punto en discusión. Ese sí es un punto en discusión, ¿no? Donde no hay acuerdo. Notorias, sí. ¿no? Hay otro tema en el cual yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo. Sean abiertas o sean cerradas, esas primarias tienen que ser organizadas por la OMPE,
con un padrón que lo lleve RENIEC. ¿Por qué? Porque lo que hoy tú sientes es que el partido, con su propio comité electoral, le pide a OMPE que le preste las ánforas, ¿no? Y luego terminan impugnando los propios militantes las elecciones internas. Entonces, para evitar eso, busquemos al mismo que nos garantiza, cuando elegimos presidente de la República o Congreso, que las elecciones serán objetivas, plurales, ¿no? OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, tienen que ser no los que colaboren, los que lleven a cabo las elecciones primarias de los partidos políticos. Bueno, algunas definiciones precisas están. Señor César Campos, el señor Tábara nos ha hecho definiciones institucionales. Usted es el único presente, creo, que ha sido miembro de un partido político y en consecuencia puede observar con realismo, que no cinismo, no es lo mismo, pero en fin, se parece a veces, observando a los partidos tal y como los conoce usted. ¿Cuánta disposición hay para que objetivos definidos como los que ha hecho el señor Tábara puedan ser aprobados y los vivamos verdaderamente en las elecciones? La más mínima, muy poca, escasa, hay que reconocerlo. El año 2015, Gerardo y Augusto y Jeffrey lo recordarán, la Comisión de Constitución que presidía Freddy Otárola, yo estaba en ese momento colaborando con Luis Iberico en la presidencia del Congreso, me gané con todo el debate, hacían lo imposible por lograr lo que Gerardo Tábara, que me parece muy puntual y preciso, está tratando de dibujar como una acción de realismo. Es decir, que los partidos dejen de creer que son una asociación privada, ¿no es cierto?, que nadie puede meterse, que no puede haber supervisión de financiamiento ilegal, que no puede haber supervisión de procesos electorales internos. Es decir, tratando de poner la mayor cantidad de trabas, como se hizo, Gerardo, y tú lo recuerdas, en ese debate, en esa discusión, donde aparentaban algunos querer forzar la reforma, pero al mismo tiempo la detenían. Esa es la realidad. Son tributarios, además todos los que están presentes en el Congreso, de un sistema que, como bien ha dicho Augusto, ya va a tener que ser desplazado. Eso es lo que yo digo, con un mínimo criterio de razonabilidad tienen que darse cuenta para recomponerse. Y ahí es donde yo creo que la introducción de la idea de la intervención pública dentro de la vida de los partidos, al mismo tiempo institucionaliza los partidos. Con Augusto Álvarez Rodríguez fuimos a Chile en septiembre del año pasado, ¿no es cierto? Correcto. Tú recuerdas, Augusto, cuando el ministro de la Presidencia, un joven, nos decía, nosotros para poder aprobar y tamizar proyectos de ley importantes llamamos a los dirigentes de los partidos políticos. O sea, el partido político tiene vida en la formulación y en aprovisionar incluso a las instituciones constituidas, públicas, de un elemento de deliberación. Y a todos nosotros los periodistas peruanos que estábamos ahí nos llamaba la atención que al final le tuvimos que reconocer a los dirigentes chilenos, oigan, ustedes nos llevan pues todavía millas adelante de institucionalidad, pero esta es una manera de incorporar a la vida institucional también del país a los partidos, que los partidos no solamente concurran, como dice la Constitución, a la formación de la voluntad política de la ciudadanía. No, señor. Justamente por la supervisión, justamente porque hay elementos como el tema de impedir que postulen gente que tiene una sentencia, involucra más la parte pública y los partidos al mismo tiempo tienen que ser mejor aceptados también dentro de la dinámica de la vida pública. Cuando uno lo oye, César Campos se pregunta si habrá que pasar por una dictadura como la de Pinochet de 17 años para darse algunas cuenta. Bueno, pareciera, no sé qué piensa Augusto, pero pareciera que eso fue el resultado en Chile. Bueno, Chile tiene una institucionalidad envidiable y no hay que decir lo contrario. Vamos a hacer una pausa para sobreponernos a lo que nos ha dicho César Campos y luego quiero que Augusto Álvarez Rodríguez, que es el que más ha enfatizado el vínculo entre lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, reforma política, con la corrupción. Porque por alguna razón el tema del financiamiento de las campañas acaba de ser mencionado de una manera velada, pero es lo que más nos cuesta trabajo abordar. Claro. Nos gusta mucho más hablar sobre los grandes principios, pero la realidad de lo que ha pasado en nuestro país. Servicios, partidos puestos al servicio de la impunidad es una realidad también. Y yo quiero que me dé su opinión Augusto Álvarez Rodríguez sobre el vínculo que hay entre la reforma política y la lucha contra la corrupción. Primero vamos a una pausa. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul.
Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable, protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera Taza y RPP. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 8 de junio, en el año 632, muere en Medina el profeta y fundador del Islam, Mahoma. Nacido en la Meca, al oeste de la península arábiga, tras tener una visión de Dios en una cueva del monte Hira, Mahoma se transforma en el gran conductor de la religión que capturará casi a un cuarto de la población mundial. Tras otras revelaciones que vierte en el libro sagrado del Corán, Mahoma crea un estado teocrático y organiza lo que será un vasto imperio que con el tiempo cubrirá el mundo desde el Oriente Medio hasta el norte del África. 14 siglos más tarde, un día como hoy, en el 2009, muere en el distrito de Carmen Alto, en Chincha, Amador Bayumbrosio, notable músico que da origen a varias generaciones de músicos y cultivadores del zapateo afroperuano en el Perú. Nacido en 1933, se convirtió desde muy joven en uno de los referentes principales de la música afroperuana por su eximio dominio del violín y del cajón, así como del baile característico de dicha cultura. Su calidad artística, pero también un carisma particular, le permitió ser una de las personalidades representativas de la cultura y el arte negro en el Perú. Esto sucedió un 8 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Tenemos pocos minutos para contribuir a que los oyentes y televidentes de RPP puedan durante el fin de semana sentirse reposados, sabiendo que hay ideas y propuestas que están en debate. Sin embargo, hasta ahora hemos hablado de la reforma política como si se produjera en un país cualquiera y no en un país dominado, como tristemente muestra el caso de nuestros expresidentes por la corrupción. Por eso que le pregunto directamente a Augusto Álvarez Rodríguez, ¿cómo podemos compatibilizar esta voluntad reformista sobre temas institucionales con el mantenimiento de la lucha contra la corrupción, que es lo que no quieren quienes usan de este desorden institucional para garantizarse impunidad? Creo que estaba en el que el punto central es ese, es el tema de corrupción. Y cuando me refería a que tenemos 3 décadas donde se avanzó en temas económicos, pero no institucionales, la expresión de eso es la corrupción. Y el tema, el canal, el mecanismo por el cual se transmite eso es principalmente financiamiento de campaña, donde hay empresas, entidades formales e informales que compran candidatos por todos los partidos para que cuando estén en el poder les sirvan a sus intereses. Y la mejor manera de combatir eso es la reforma
reforma política, especialmente en los aspectos de cómo viven, cómo se financian los partidos políticos. Y ahí creo que los medios de comunicación, una autocrítica que tenemos que hacer es que no le hemos sabido explicar bien al ciudadano que la corrupción no es un asunto entre que una empresa que quiere una obra compra un candidato, es un dinero que pase de uno a otro. Corrupción afecta la calidad de vida de los peruanos, especialmente de los más pobres. Cuando hablamos de Lava Jato, Lava Juez, el Club de la Construcción, eso implica que recursos que debieron utilizarse para otras cosas se dedicaron a obras hechas de tal manera que beneficiaban a unos perjudicando al pueblo. Y creo que hay que insistir mucho en explicarle al ciudadano que la corrupción le afecta, le malogra su calidad de vida, sus oportunidades. Y eso es lo que está en el meollo de lo que entiendo de reforma política, porque la corrupción va, a veces vemos en los ministerios, en el gobierno central, va hasta gobiernos regionales, municipales. El Perú es el Sodoma y Gomorra de la corrupción hoy en día, y es lo que hay que atacar. Y el tema ahí central es reforma política para tener partidos políticos transparentes, que funcionen como entidades que responden al ciudadano con honestidad, con transparencia. Y termino con esto, cuando César hacía alusión a que en Chile nos sorprendía mucho cómo los partidos ejercen un papel central en el debate político, en las políticas públicas, es porque hay partidos. En el Perú, valgan verdades, lo que tenemos son asociaciones de amigos que se juntan para llegar al poder, pero no son partidos que viven, etcétera. Alguna vez en España yo le preguntaba a un amigo, algo que me sorprendía era cómo los principales medios de comunicación, los diarios, estaban muy comprometidos con algún partido político. Y le dije, ¿por qué funcionan así? Los medios están centrados, el país con el PSOE, etcétera. Y me dijo, cuando en el Perú hayan partidos políticos vas a entenderlo. Y ahí va a haber esa vinculación. Y en Chile es por eso que nos lleva años luz en lo que se refiere no solo a desarrollo económico, sino al desarrollo institucional. Gerardo Tábara, usted es secretario general de Transparencia. Transparencia tiene que ver con las instituciones y también con la lucha contra la corrupción. ¿Qué vínculo hay y cómo podemos atacar a la vez, a través de qué medidas, una mejor organización de nuestro sistema político y una garantía que se mantenga con la mayor intensidad y pluralismo la lucha contra la corrupción? Yo creo que la relación, como lo plantea Augusto, es estrecha, es íntima, es directa entre la reforma política y la lucha contra la corrupción. Yo le agregaría la reforma judicial también. Reforma judicial y reforma política son como dos caras de una moneda de lucha contra la corrupción. Porque lo que tenemos hoy es, lamentablemente, muy lamentablemente, partidos políticos muy proclives, muy fácilmente captables por la corrupción, bien sea con el financiamiento de campañas o con la colocación de determinadas personas que luego van a favorecer, digamos, intereses que no son los del Estado. Y esto a nivel local, regional y nacional. Entonces, sí creo que necesitamos, ya lo hemos dicho, ¿no?, una ley que establezca mayores controles sobre el financiamiento de las campañas electorales. El 2017, lamentablemente, el Congreso aprobó una norma que le dijo a los partidos, ustedes ya no tienen obligación de presentar cuentas durante la campaña electoral. Por eso, como dijimos, en el 2018 elegimos alcaldes y gobernadores regionales sin saber de dónde sacaron el dinero para sus campañas. Y OMPE nos ha informado que hoy todavía hay aproximadamente 100 autoridades, entre alcaldes y gobernadores regionales, que están ejerciendo y que no le han informado cómo financiaron sus campañas electorales. ¿No sabemos? No sabemos. ¿O es que no podemos probarlo? Bueno, es que no le han informado a OMPE. Entonces, digamos, hay que darle y lo que hizo el Congreso fue decirle a OMPE, tú no le puedes pedir al partido o al movimiento regional que te diga cómo está financiando su campaña, sino hasta cuando ésta haya concluido. Y una vez que ha concluido no hay nada que hacer. ¿Por qué? Hay una multa que nadie la paga. Lo que está ahora en discusión es aquello que se aprobó en el referéndum del año pasado, que haya sanciones penales. Por eso es que una de las propuestas es introducir en el Código Penal el tipo delictivo financiamiento ilegal de la política o falsa información, ¿no? Yo creo que eso es una buena señal y yo creo que hay un punto muy importante. Para que no nos vence el tiempo, apelo una vez más a la experiencia y al realismo político de César Campos para que nos diga qué se puede hacer para vencer el escollo de quienes desde el poder
necesitan guardar la impunidad de la que han venido gozando. Más ciudadanía y que tengamos más canales de comunicación, incluso debates de esta naturaleza para poner los puntos sobre las IES. Yo termino, y para ser breve y permitirle a Jeffrey y a Augusto también que culminen, el punto que recojo de lo de Gerardo. La política es cara, hacer política es cara. Cuando se produjo el caso Gürtel en España, donde el Partido Popular de todas sus autonomías cobraba, ¿no es cierto?, a través de las obras que ellos iban concediendo, y tenían una planilla donde el señor Mariano Rajoy era el primero que cobraba. Ahí uno se da cuenta cuando ellos tratan de justificar, dicen, es que tengo que hacer política, tengo que viajar, tengo que desplazarme. Entonces, ¿por qué no ponemos un poco el dedo sobre la llaga en el tema no solamente del financiamiento, sino también algo que no le gusta a la ciudadanía y que me parece lo más adecuado, que el Estado sea el encargado de financiar la publicidad de los partidos políticos y por igual, sin distingo de quién tuvo más votación la última vez, 5 años antes, cuando ya todo el mundo sabe que se ha desgastado? Creo que nos falta, para finalizar, Fernando, en la reforma política discutir temas de esta naturaleza. Augusto Álvarez Rodríguez. Pues hay que apoyar la reforma política bien hecha. Creo que falta un minuto, así que le paso a Jeffrey. Quiere cosas concisas. Una